así dice la santa palabra del Señor. Pasando por Anfípolis y Apolonia llegaron capítulo 17, verso 16. Disculpen, yo ya quiero leer todo el capítulo, ahora sí traigo energía, ¿no? Dice el verso 16: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos, de los estoicos, disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, entonces observo que sois muy religioso, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas, ni es honrado por mano de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Esto es palabra de Dios. Oremos. Bendito Dios, gracias te damos en esta preciosa hora. Gracias por este privilegio de presentarnos delante de tu palabra y recibir por medio de ella lo que tú tienes para nosotros esta linda mañana. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de regresar y retomar este lugar. Ahora que tú seas quien reciba la honra y la gloria. Y te doy gracias por lo que pudiste hacer, Señor, durante nuestra ausencia en este lugar, por haber utilizado de una manera especial al predicador que estuvo aquí exponiendo tu palabra. Gracias por los diáconos que tienen ese temor por cuidar de tu iglesia, de tu templo. Gracias por los miembros que pudieron apoyar en esta obra, aún, Señor, sabiendo, Padre, que tú nos demandas tantas cosas. Gracias por todos los que están aquí en esta mañana. Gracias por los que pueden regresar, por los que se toman el tiempo de buscar tu rostro en tu santuario, en tu templo. Ahora ayúdanos a compartir este mensaje para tu honra y tu gloria, y que los corazones, Señor, sean abiertos para que tu palabra penetre dentro de sus corazones. Ayúdanos a compartirlo con una sabiduría que desciende de lo alto, para que tu nombre sea exaltado, honrado y glorificado. Recibe con alto honor este culto de esta mañana. Gracias te damos por todo, en el nombre precioso de Jesús, ahora y por los siglos. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Quiero compartir con ustedes, sin duda alguna, un mensaje que trae como un título: el Dios no conocido. Y cómo no buscar el texto que considero más importante para exponer para ustedes esta mañana, un mensaje quizás un poco duro, concerniente para aquellos que no han aceptado al Señor hasta este momento. Quizás un mensaje ya muy conocido, no lo sé, quizás por muchos, pero esta mañana
pretendo compartir con ustedes este mensaje que he titulado El Dios no conocido. Y estamos dentro de un escenario donde un hombre llamado Pablo, un hombre que había sido transformado por el poder de Dios, un hombre que había sido blasfemo, injuriador, un hombre rudo, un hombre violento. Estamos hablando de un hombre que pudo experimentar un cambio de parte de Dios, un hombre que sin duda alguna llegó a ser otra persona. Y estoy hablando del apóstol Pablo. Y como introducción en esta mañana, sobre este mensaje, quiero hablarles en referencia a este hombre llamado Pablo, que constantemente luchaba contra aquellos que se hacían llamar religiosos o seguidores de Cristo. Este hombre incrédulo como Saulo de Tarso, conocido mayormente después como aquel hombre cambiado como Pablo, un hombre que fue cambiado su carácter, su temperamento, su posición, sus intenciones, porque cuando Cristo entra en el corazón del hombre, hay cambios en la vida del hombre, de la mujer. No hay duda, tenemos una seguridad total de que Dios, el único creador de los cielos y de la tierra, el Dios verdadero, el Dios no conocido llamado Jesús, puede hacer una transformación completa en el hombre y en la mujer, en el joven sin Dios. Cuando hablamos del Señor, cuando hablamos del Creador, cuando hablamos del Señor Jesucristo, es necesario poner atención, es necesario abrir nuestro corazón, porque cuando están 2 o 3 congregados en su nombre, Dios está aquí en medio de nosotros. Así dice la Escritura. Un hombre que según las Escrituras en la primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 13 al 15, quiero dar con ustedes una lectura. Dice: entonces Pablo, puesto en pie, en 1 Timoteo 1, versículo 13 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Está en el verso número 17. Dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, decía Pablo, yo soy el primero. Ahora, este hombre que con tanto denuedo, con tanta astucia, con tanto deseo de predicar un evangelio verdadero, era necesario que todos sus oyentes pusieran atención al mensaje que traía el apóstol Pablo. Este hombre, con una perspectiva diferente, estaba confrontando al mundo secular, es decir, mente espiritual contra mente carnal, contra mente terrenal. Algo había sucedido en la persona del apóstol Pablo. Esto, hermanos, es una confrontación clásica, de máxima categoría, de gran calidad, al saber que un hombre en medio de un tribunal donde se llevaban los casos criminales, se paró delante de los estoicos, delante de los judíos, delante de los líderes, y les dijo: el cual yo miro que ustedes son religiosos. Hay que tener agallas, pantalones, hay que tener a Jesús de nuestro lado para tener la certeza, la valentía de hablar de Jesús aún en medio de una ciudad religiosa. Tenemos que hacer como el apóstol Pablo. Les dije a ustedes, yo puedo aquí ver una confrontación con una clase especial del apóstol Pablo, y esto es lo que yo quiero compartir
con ustedes en esta mañana. Por tanto, usted que me escucha, quiero decirle que el mensaje aquí mencionado de parte de Dios por el apóstol Pablo no es solo para aquellos que realmente han profesado la fe en Jesús. No porque hemos pasado a un altar y ahí va, solamente no a los que están aquí, sino a los que escucharán por medio de otros medios. Quiero decirles que no importa si tú dices que tú amas a Jesús, no importa si tú dices, si tú alabas a Jesús, no importa si dices si Jesús es tu Dios, si tú no adoras, si tú no sirves, si tú no buscas a Dios a la manera de Dios, en vano son nuestros pensamientos. Porque nuestros pensamientos no son como los pensamientos de nuestro Dios. Ahora retrocedemos a los tiempos de Pablo y analicemos los puntos principales de este relato de Hechos capítulo 17. En primer lugar, Pablo predicó sobre algunas intenciones religiosas. Y quiero tomar este concepto y quiero que me acompañen en Hechos capítulo 17, versículo 22 y 23, dice la escritura de esta manera: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que soy muy religioso. Como pastor de la iglesia me atrevo a decir como el apóstol Pablo: hermanos cristianos, miembros de la Iglesia Bautista Vida Eterna, los miro que son muy religiosos. Y les voy a decir la razón, el fundamento, el cual me hace decir y declarar estas cosas. Porque así, como dice la Escritura, tenemos que enseñarla. Usted y yo, es más que decir que amamos a Jesús. Tenemos que servir a Dios. Amén, gloria a Dios. No importa lo que yo diga, no importa su pensamiento. Si tú te quedas en casa en los tiempos de Dios, no amas a Dios. No aman a Dios. Somos religiosos nada más. Oh, si yo soy cristiano y voy a la Iglesia Bautista Vida Eterna, ¿y qué? Eso no te ayuda, hermano, hermana. Déjame decirte, tú dejas de congregarte. Estás ofendiendo a Dios. Estás insultando a Dios. Estás en contra de las leyes, estatutos de Dios, de las Escrituras. Ustedes y yo tenemos un compromiso: amar al Señor sobre todas las cosas. No seamos religiosos. Se deja ver lo religioso que son. No. Para que no se oiga muy fuerte. Se deja ver lo religioso que somos. Amén, así es. Hermanos, hay algo que me llamó la atención de esto. Atenas, déjenme hablar un poco sobre la ciudad de Atenas. Ese lugar era un centro de la religión, era un centro de la cultura. Un escritor famoso y antiguo dijo que era más fácil encontrar a un dios pagano que a un hombre. Era una ciudad llena de religión, era una ciudad llena de hombres y mujeres que buscaban a dioses paganos, trataban de buscar a un Dios verdadero y ponían santos, ponían imágenes en otro lugar. Y mientras Pablo entró en el Areópago, mientras entró a la ciudad de Atenas, iba por las calles el apóstol Pablo y miraba a la izquierda y miraba a un dios pagano, miraba a la derecha y miraba a un dios pagano, miraba a la izquierda la creencia a un dios pagano, hasta que de pronto miró una cruz con un letrero que decía: el Dios no existe. Y el apóstol Pablo se atreve en pocas palabras
hablarles sobre su idolatría y su pecado. Hombres como Pablo necesitamos hoy en día. Hombres como Pablo que se atrevan a decir la verdad. Hermanos, no tratamos de ofender a nadie. Como pastor de la iglesia, no pretendo ofender a ustedes, no pretendo ofender a nadie, pero es mi responsabilidad hablarles la verdad. Dios toque mi vida, mi corazón y mi mente y les haga hablar de una manera directa, amplia, abierta, para decirle que la iglesia del Señor no se basa solamente a venir a ocupar un lugar los domingos, ni los miércoles. Estamos hablando que no, el hombre, la mujer que ama a Dios, debe de buscar a Dios en todas las circunstancias. En Hechos capítulo 17, versículo número 16, dice la Escritura: así mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Su espíritu se enardecía. Yo puedo decir, yo no me siento cómodo, hermano. No puedo sobrepasar, no puedo tolerar cuando estamos así de cerquitas de que Cristo venga por su iglesia. No podemos tolerar la función de los miembros de las iglesias. ¿Quién ama al Señor aquí en esta mañana? ¿Quién ama al Señor? ¿Quién ama al Señor? Vivamos para el Señor. Vivamos para servir al Señor. Hermanos, Pablo, al mirar aquella ciudad llena de intenciones religiosas, le fue necesario predicar a Jesucristo. Este Jesucristo no es una religión. Este Jesucristo, el cual el apóstol Pablo hablaba, tampoco es un mito, no era algo inventado, tampoco es una mentira. Jesucristo, la Escritura dice, es el camino, la verdad y la vida, y nadie, absolutamente nadie, puede llegar al Padre sino a través de Cristo Jesús. Ese es el Dios no conocido. Eso se encuentra en Juan capítulo 14, versículo número 6, por si gustan darle lectura. La ciudad de Atenas, aún con todo y sus muchos dioses y sus muchas intenciones, no pudieron alcanzar el reino de Dios. De igual manera, esta mañana quiero decirte que no importa cuán religioso tú seas, no importa cuántas veces me puedas decir que amas a Dios, tus frutos hablan quién eres. Amén. Por nuestros frutos nos conoce la gente, hermanos. A veces es increíble que estamos en tiempos donde las iglesias, los miembros, y estoy hablando de miembros, no de visitantes. Cuando los miembros, hermanos, de la iglesia saben que empieza a las 11 de la mañana y llegamos a las 11:20. Hermano, esto es una cita con Dios. Amén. A las 9:45 es una cita con Dios. ¿O no es así? Amén. Pero que venga Black Friday a las 6 de la mañana y haciendo fila en Walmart para agarrar los mejores precios. Es increíble, ¿no creen? Somos religiosos, hermano, no nos hemos dado cuenta. No nos hemos dado cuenta. Cuando nos disponemos toda nuestra vida a entregársela al Señor, entonces habrá una diferencia en nuestra vida. Y hermano, parece broma, pero el pastor no está haciendo broma. Estoy diciendo lo que veo. Y yo soy responsable de lo que estoy hablando desde aquí. Pero me siento tan capaz, me siento respaldado por medio del Señor y de su santa palabra, que ustedes y yo no debemos vivir como religiosos.
Hermano, eso no es. Vivamos buscando del Señor. Segundo lugar, predicó de un Dios vivo. A todos aquellos religiosos el apóstol Pablo tuvo el valor de predicarle de un Dios poderoso. En el verso 26 y 27 de nuestro texto dice la Escritura así. En Hechos 17, versículo 24 y 25 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. El apóstol Pablo, delante de los líderes, les dijo: ¿saben qué? Todas sus creencias, toda su fe puesta en esos diositos pequeños es idolatría. Existe un solo Dios, un solo Salvador, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso la Escritura, hermano, es clara y contundente. En el Salmo, en los libros de los Salmos, pero me acompañen a dar esta lectura. En Salmos, capítulo 115, versículo número 3 y 4, dice la Escritura de esta mañana. Salmo 115, versículo 4 en adelante, dice: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que los hacen, y cualquiera que en ellos confía. El apóstol Pablo, su denuedo, su fervor, su autoridad, su valor por predicar que Jesucristo es el Dios no conocido y resucitado, vivirá por siempre. En el Evangelio de Lucas capítulo 24, el Evangelio de Lucas capítulo 24, versículos 3 y 4, dice la Escritura: y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Estamos hablando en los tiempos donde Cristo resucitó, y el apóstol Pablo, el mensaje que estaba compartiendo a aquellos, les estaba diciendo: no importa cuán religiosos son, las creencias, su fe que han puesto en estos diositos paganos, no se compara a aquel que hizo todas las cosas. Hermano, yo te digo a ti, aprendamos a vivir para el Señor. Ustedes y yo, juntos, ustedes y yo. Aprendamos a vivir sirviendo al Señor. Pablo les predicó de un Dios vivo. En tercer lugar, Pablo predicó de un Dios accesible. No solamente les habló de su condición espiritual, diciéndoles lo religioso que eran. En segundo lugar, les predicó de un Dios verdadero que sí existe, que hizo los cielos y la tierra. Y en tercer lugar, les habla de un Dios accesible. Nuestro Dios es accesible. En el verso 26 y 27 del mismo capítulo dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre todo, capítulo 17, versículo, dice: sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros. Quiero decirles esto: nuestro Dios sabe exactamente tus intenciones.
Nuestro Dios sabe exactamente las razones por las cuales tú no te congregas. Ay, pastor, es que me ocupé. Está bien, no te preocupes. Dios, hermano, nos está hablando en estos tiempos todavía. A estas horas, en este momento, un huracán está azotando las costas de Luisiana. Y he visto, hermano, cómo la gente preocupada, llorando, tratando de prepararse para un caos que van a recibir. Los huracanes, los terremotos, el hambre, la pandemia, todo está hablando de algo, hermanos. El Señor está cerca. Pongamos atención a las cosas del Señor. El mensaje de Pablo a los atenienses es que si en verdad querían conocer al verdadero Dios, no tenían que ir muy lejos, porque ese Dios no conocido era accesible, está accesible para todo aquel que se arrepienta. Y sigue accesible para todo aquel que se arrepienta. Ese es el mandato de Dios. Esa es la ordenanza de Dios. Que todos los hombres que están todavía con las raíces del pecado puedan acudir a un arrepentimiento. Y no estoy hablando a los que han hecho una profesión de fe. Estoy hablando a los que la hicieron como remordimiento en lugar de un arrepentimiento. No te confundas. Cuando te arrepientes, hay un cambio total en tu vida. Hay diferencia cuando Cristo entra en el hogar. Hay diferencia cuando Dios entra en nuestras vidas. Dios es bueno. Dios es accesible en este momento. Pero Dios quiere un arrepentimiento genuino, hermanos. Un arrepentimiento donde no haya caretas pintadas de cristianos. Un arrepentimiento donde no haya hipocresía. Un arrepentimiento donde no haya odio. Un arrepentimiento donde no haya rencor. Un arrepentimiento donde se dispone a pedir perdón. Un arrepentimiento que sabe perdonar. Un arrepentimiento que pone a Jesús como centro de su vida, como centro de su casa, como centro en sus relaciones. Un arrepentimiento que habla de Jesús en todas las áreas de nuestra vida. Un arrepentimiento donde nuestro corazón solamente alaba a Dios. Un arrepentimiento genuino. Eso es lo que manda el Señor, que todos los hombres se arrepientan. Eso se encuentra en Hechos 17:30, por si ustedes gustan apuntar. La raza humana necesita el perdón de sus pecados y no necesita buscar a Dios en otro lugar. No necesita buscar a Dios entre los muertos. Dios no está en un crucifijo. Dios no está en un cuadro. Dios no está puesto sobre el espejo de nuestro carro. No, Dios es accesible en todo lugar. Dios está en todo lugar. Dios está en cada momento, en cada segundo. Cuando estás enfermo, pídele a Dios. Cuando hay necesidad, se busca a Dios, se pide a Dios, se ruega a Dios. Oh, si hubiera hombres como el apóstol Pablo de hoy en día, si hubiera ministros que no tengan el miedo de hablar la verdad tal y como es. Usted y yo tenemos un compromiso, pero usted no podrá compartir del Evangelio. Usted no podrá hacerlo si usted no está listo para eso. Usted tiene que arrepentirse de sus pecados. Hermano, una iglesia no se compone por la cantidad de miembros que está registrada en un libro. Una iglesia se compone por aquellos que han sido lavados por la sangre de Jesús. Ustedes y yo tenemos un Dios accesible. Un Dios que el mundo no conoce, pero existe.
hace cambios en la vida de cada uno de nosotros. En Mateo capítulo 18, versículo 20. En Mateo capítulo 18, versículo número 20. Y hay otro texto también, apunten esto porque deseo acabar. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 37, también apúntenlo y les vamos a dar lectura. Vamos a Mateo 18, verso 20. Dice así la Escritura, Mateo, capítulo 18, versículo número 20, dice así: Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Amén. Versículo 20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Noten el verso 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Jesús, verso 22, dice, no te digo hasta 7, sino hasta aún 70 veces 7. Amén. Amén. ¿Quién es el ejemplo a seguir aquí? ¿Quién es el que puede perdonar? El Señor. Amén. Y solamente usted y yo podemos pedir perdón y perdonar a través de Jesús. Si el Dios no conocido está en su vida todavía, quiero decirle que hay un Dios accesible. Amén. Yo quiero que inclinen su rostro esta mañana. Hombres, mujeres, jóvenes, niños, jovencitos, adolescentes. Este mensaje no es para los adultos nada más. Este mensaje es para todos los que le entienden que Jesús necesita estar en el corazón de usted, en el corazón mío. Es para todos aquellos jovencitos que en este momento entrarán en un entorno diferente como es la escuela, donde se enfrentarán a los desafíos que el mundo ofrece, quizás a las malas compañías, quizás al alcohol, quizás al pecado. Así es que esta mañana doy la oportunidad, como siempre lo haré en este lugar, como el apóstol Pablo, hablo esta mañana para todos los que están aquí. Si usted se cree religioso, si usted cree que está haciendo todo para Dios, usted puede quedarse tranquilo. Pero si usted necesita entregarse completo, entregar toda su vida, toda su familia, todos sus hijos delante de Dios, tenemos un Dios accesible. Esta mañana oraré por cada uno de ustedes, por esta iglesia, por mí, para que Dios empiece a tocar nuestros corazones. Así como están, vamos a hacer una oración final. Bendito Dios. Cuánta alegría, Señor, nos ha de saber que tú existes, que tú nos salvaste, que nos diste vida y seguridad. Cuánta alegría, Señor, es saber que no estamos solos. Cuánta alegría, Señor, es saber que estamos en tus manos, que nos entregamos completos a ti, Señor. Que nuestra casa, que nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, Señor, por tu misericordia los has cuidado y los has protegido.
Qué alegría es saber que aún sin merecer nos amas tanto, Señor. Qué alegría es saber, Señor, que has puesto un lugar para predicar tu palabra. Pero, Señor, hemos entendido que tú no habitas en templo hecho por manos de hombres. Sabemos que tú habitas en los corazones de los que han puesto toda su confianza en ti. Ayúdanos, Señor, a serte siervos fieles, que prediquemos tu palabra, que anunciemos tu evangelio. Declaremos, Señor, que tu Hijo, quien murió en la cruz del Calvario y se resucitó al tercer día para darnos vida y darnos esperanza. Pido, Señor, en esta mañana por este lugar, por este templo, por las enseñanzas, por lo que se lleva a cabo, por los hombres, por las mujeres, por los jóvenes, por los adolescentes. Nos ponemos de pie ante tu palabra, Señor, para entregarnos completos. Danos el denuedo que tuvo el apóstol Pablo. Danos el coraje, las agallas de no tener miedo de presentar tu evangelio, de presentar tu sana doctrina. Ayúdame, Señor, que mi casa se someta a ti. Ayúdame que mis hijos, Señor, se entreguen a ti. Ayúdame que la iglesia, Señor, completa, trabajemos para ti, Señor. Gracias, bendito Dios, por este momento. Gracias por la bendición que has puesto en este lugar. Gracias por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes, de nuestros niños, los maestros, por los diáconos, por el pastor, por el lugar. Gracias por tantas bendiciones, oh Señor. Agradecemos en este momento por darnos la certeza y la seguridad que sí, Señor, ahora conocemos al Dios verdadero, que para nosotros ya no hay un Dios no conocido, hay un Dios predicado, recibido en nuestros corazones. Bendice este lugar, Señor. Gracias en este momento, Señor, que tú recibas la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Así como estamos de pie, los invito a ponerse de pie para la alabanza final. Que el Señor les bendiga.